Buenos días, buenos días. A ver. A ver, chicos, chicas. Eliminación de oraciones, como señala su nombre, ¿en qué consiste? En que vamos a escoger una oración y la vamos a eliminar. A diferencia de lo que estábamos haciendo la semana pasada, que era ordenar oraciones más bien, lo que vamos a hacer esta semana es eliminar una. Voy a eliminar la que yo quiera, la que se me ocurra, la que mejor me parece. No, vamos a tomar en cuenta ciertas razones para eliminar aquella oración que creamos que no debe estar. ¿Qué vamos a tomar en cuenta para elegir una oración que debe ser eliminada? Primero que nada, hay que recordar algo. Los ejercicios nos van a presentar algo parecido a unos párrafos, a un texto chiquito. Ahora, todo texto, todo texto, sin ninguna excepción, debe tener dos cosas: coherencia y cohesión. Son dos propiedades, dos características que debe tener todo texto. Por una parte está la coherencia y por otra parte está la cohesión. Coherencia, cohesión, por ahí, ¿a qué les suena? O sea, si yo te digo, el texto debe ser coherente, el texto debe ser cohesionado. ¿Qué piensas tú? ¿A qué me refiero? Tener sentido. Exactamente, que el texto debe tener sentido. Entonces, vamos a tomar eso en mente, que todo texto debe ser coherente y cohesionado para eliminar la oración. ¿Por qué? Yo voy a eliminar aquella oración que justamente afecte la coherencia del texto. Yo voy a eliminar aquella oración que malogre lo que estaba tratando de expresarme este párrafo. La coherencia tiene que ver, como muy bien me has dicho, hija, con que el texto tenga sentido. ¿Y esto a qué se refiere? Pues yo de repente estoy hablando en mi texto sobre algún tema y plum, de la nada empiezo a hablar de otra cosa. Se ha perdido un poco el sentido, ¿sí o no? Si yo, por ejemplo, también estoy así hablando muy bien sobre algo, un tema así que me parece importante, y plum, de la nada aparece una oración que no tiene nada que ver. Ya no es coherente el texto, ¿se dan cuenta? Entonces, esa es una parte muy importante. Tomar en cuenta que el texto debe ser coherente. Las palabras que conforman el texto también deben guardar relación. Y si hay una oración, alguna idea que rompa con eso, esa es la que vamos a eliminar. Por eso es que para la eliminación de oraciones vamos a tomar en cuenta tres factores. Tres factores. ¿Qué oración vamos a eliminar? Aquella que repita información. O sea, yo no puedo conservar, no debo conservar una oración que repite lo que ya dijo otra oración. ¿Por qué? Porque es innecesaria. No la necesito. No la necesito. Y esto de que la oración no debe repetir información se puede dar de muchas maneras, ¿no? A veces es bien obvio. O sea, se nota claramente que tal vez con un par de palabras menos, una oración dice exactamente lo mismo que la otra. Pues entonces yo voy a eliminar una de esas oraciones. También puede pasar, que es bastante común, que haya una oración que resuma lo que dicen otras oraciones. Entonces, en lo posible, yo debería eliminar esa, la que resume lo que ya me dijeron otras dos, otras tres oraciones. Y a veces pasa, y eso es un poquito más difícil de reconocer, a veces pasa que hay dos oraciones que parecen ser bien diferentes, pero cuando tú te pones a pensarlo, tal vez parecen diferentes, pero muy en el fondo, la verdad, me están diciendo lo mismo. Entonces yo ahí voy a eliminar también alguna de las dos. Entonces, número uno, vamos a eliminar aquella oración que repita lo que ya está en otra.
oración. La oración no debe repetir información que ya apareció. Y si repite, la vamos a eliminar. Otra cosa que ya lo adelanté, que vamos a tomar en cuenta en estos ejercicios es que la oración, ninguna oración, debería desviarse del tema, salirse del tema. Si yo estoy hablando, por ejemplo, de los aviones, no voy a meter una oración que habla de los ovnis. No tiene sentido. Hace que el texto pierda sentido, se vuelve absurdo. Entonces, vamos a eliminar aquella oración que se salga del tema, que se desvíe del tema. Puede ser mucho o poquito lo que se sale del tema. Eso ya lo vamos a evaluar. Entonces, yo elimino aquella oración que se salga del tema. Y punto número 3, lo último que vamos a tomar en cuenta para eliminar una u otra oración es, nosotros vamos a eliminar aquella oración que contradiga a las demás. Como te mencioné hace rato, sería muy extraño que yo, no sé, pues, que yo hable muy bien en todas las oraciones sobre plantar árboles. Ya, suponte. Todas mis oraciones me dicen que plantar árboles es bueno, que es algo positivo, que ayuda a todos, y de repente por ahí aparece una oración que dice que plantar árboles está mal, porque invade, no sé, un espacio que podría ser utilizado para hacer casitas. Hay una contradicción ahí, y eso no lo podemos permitir. Aquella oración que contradiga lo que señalan las demás, esa debe ser eliminada. Entonces, ¿qué vamos a tomar en cuenta? ¿Cómo vamos a reconocer aquella oración que vamos a eliminar? No debe repetir información, no debe salirse del tema y no debe contradecir a las demás. ¿Ah? A ver, esto está sencillo. Lo que vamos a hacer es resaltar. ¿Dónde está el resaltador? Acá está. Resaltar la oración que deba ser eliminada de acuerdo a lo que ustedes opinen. Vamos con calma. Si ustedes me dicen una respuesta, también me gustaría que me digan por qué han elegido esa oración. A ver, dice acá. La mandarina es el fruto del mandarino. Parecida a la naranja, pero más pequeña y dulce. Es muy agradable y contiene vitamina C. La vitamina C ayuda a prevenir y curar ciertas enfermedades. Esta fruta tiene su época de cosecha. A ver. Opiniones. ¿Cuál creen ustedes que se debe eliminar y por qué? Me hizo una pregunta. Dime. Los dos cuentan, o sea, porque hay dos. Ah, ¿te refieres al que está al costadito? Por si acaso, el ejercicio 1 es así, son dos ejercicios. Ah, ¿qué hice? Ya. Son dos ejercicios por cada diapositiva. Entonces, aquí a la izquierda tenemos el primer ejercicio. Por eso me quedé ahí en la lectura. Solo leí hasta las 5 porque ese es el ejercicio 1. Ya, ahora sí. Y el de la derecha, mi derecha, es el 2. ¿Ya? Entonces, en el ejercicio 1, las 5 oraciones que están a la izquierda, ¿cuál creen ustedes que debemos eliminar y por qué? Yo creo que la 4. Ajá, ¿por qué la 4, hija? Porque está hablando de las enfermedades y en las otras oraciones estaban hablando de las mandarinas. Exactamente, muy bien, hija, correcto. En la oración, algo muy importante que me estaba pasando, siempre se me pasa, pero debo decirles es, algo que te va a ayudar mucho a resolver estos ejercicios de eliminación de oraciones es
Obviamente leer con calma, leer bien, darte cuenta de qué es lo que dice cada oración y a partir de eso notar tú cuál es el tema de las 5 oraciones. ¿Por qué te sugiero que te pongas a pensar en cuál es el tema que plantean las oraciones? Porque como habrás podido notar con los criterios que te mencioné hace rato, uno de ellos es que vamos a eliminar aquella oración que se salga del tema o que contradiga lo que dicen las demás. Entonces, si yo leo muy bien y reconozco cuál es el tema de todas las oraciones, yo ya sé, allá estas oraciones, por ejemplo, en este caso, están hablando de las mandarinas. Entonces, para mí va a ser más fácil reconocer aquella oración que se salga del tema o que contradiga a las demás. Aquí está hablando de las mandarinas, sus características, etcétera, etcétera. Pero hay una que no parece, no es tan obvio, pero se sale un poquito del tema. Estábamos hablando muy bien de las mandarinas, que es el fruto del mandarino, que se parece a la naranja, que es muy agradable, que es sabrosa y que contiene vitamina C. Lo de la vitamina C en la oración 3 lo mencionamos, pero como una característica de la mandarina. Seguimos hablando de la mandarina. Y lo mismo ocurre en la 5. Esta fruta, o sea, la mandarina, tiene su época de cosecha. Hay una que se sale del tema, que es la oración 4. ¿Y por qué? Porque empieza a hablar de las enfermedades, empieza a hablar de la vitamina C. Se ha salido un poquito del tema. No parece, no es tan obvio, pero así es. Se ha salido un poco del tema. ¿Ah? Muy bien. Ese es un ejemplo entonces de el criterio 2 que les dije, que una oración no se debe salir del tema. A ver, ejercicio 2. Líquido blanco y opaco producido por las mamas de los mamíferos. Tiene alto contenido de hidratos de carbono, grasa y proteínas, por lo cual el hombre lo utiliza como un alimento básico. Es beneficioso para el organismo. Su uso es muy antiguo y difundido. Obviamente estamos hablando pues de la leche. Se entiende que el tema de estas oraciones es la leche. Ahora, algo que quiero aprovechar con este ejercicio para que vean es lo siguiente. Nosotros, o bueno, en parte, la gracia, el encanto de los ejercicios de eliminación de oraciones es que si yo elimino una oración, es porque no la necesito, ¿sí o no? O sea, si yo lo saco, no debería pasar nada malo. No deberían verse afectadas las otras oraciones. ¿A qué me refiero? En el ejercicio de aquí, el que acabamos de resolver, el de la izquierda, imaginemos que la 4 no está, que la oración 4 no está porque yo decidí eliminarla. Hagamos como que la 4 no está. Ya. Si yo leo las otras oraciones sin contar la 4, no pasa nada malo. Todo sigue teniendo sentido. La mandarina es el fruto del mandarino, parecida a la naranja, pero más pequeña y dulce, es muy agradable y contiene vitamina C. Esta fruta tiene su época de cosecha. No pasó nada, no hay ningún problema. Eso me demuestra que efectivamente no hay ningún problema con que yo elimine la oración 4. Pero a veces pasa que uno piensa, ya me di cuenta, voy a eliminar esta oración por tal motivo. Entonces supones que debes eliminar esa oración y no te has dado cuenta de que si la eliminas, afectas a las otras oraciones. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, supongamos que tú pensaste, yo creo que vamos a eliminar la 3 porque empieza a hablar del hombre, yo creo que la 3 es la que voy a eliminar. Ah, no, perdón, la 2. Esa no es la respuesta. Aprovecho para decirles, antes de que piensen mal. Supongamos que tú, supongamos que tú sientes que la 2 se sale del tema, no sé, supongamos, ya tú dices, no, la 2 es la que se tiene que ir, la 2 no me sirve, la 2 no la necesito.
Ni siquiera sé qué está diciendo, no entiendo. Así que la voy a eliminar. Ya, no hay 2 ya. Oh, lo tacho. Ya. Supongamos que eliminamos la 2. ¿Qué pasaría si yo elimino la 2? Veamos. Líquido blanco y opaco producido por las mamas de los mamíferos, por lo cual el hombre lo utiliza como un alimento básico. O sea, aparentemente no hay nada de malo, pero sí lo hay. ¿Por qué? Si yo elimino la 2, si yo hago como que la 2 no existe, esta oración número 3 pierde sentido. ¿Por qué? La oración 3 comienza diciendo, por lo cual el hombre lo utiliza como un alimento, por lo cual, o sea que antes de la oración 3, tendría que haber la explicación de por qué digo esto de acá, de que el hombre lo utiliza como un alimento básico. Si yo elimino la oración 2, la oración 3 pierde su sentido. A ver, ahorita vemos. Entonces, quiero aclarar eso. Antes de elegir eliminar alguna oración, piensen, o sea, fíjense si no están eliminando una oración que afecta a las demás. ¿Ya? A ver, veamos. Entonces, por si acaso, la 2 no se puede eliminar. No se puede, porque afectaría a la 3. ¿Ya? A ver, un segundito. Ya, volví. Ya. A ver, la 5. Ya puede ser. ¿Por qué sería la 5? A ver, dice, su uso es muy antiguo y difundido. Y yo creo que sería las 5 porque no afectaría a ninguno y también porque están hablando mucho de como en lo que ayuda y ahí como que cambia un poco y habla sobre el pasado un poco de eso. Ya, muy bien. Me parece válido. A ver. ¿Alguien por ahí se le ocurre cuál podríamos eliminar? A ver, acá me han dicho las 5. A ver, miren. Como les mencioné, lo que idealmente primero que nada vamos a hacer es pensar en cuál es el tema, de qué tratan las oraciones. Ya sabemos que tratan sobre la leche en general. Ahora, la primera oración me describe qué es la leche, la descripción. Luego en la oración 2 me habla de como que sus propiedades, sus beneficios, ¿sí o no? Que tiene contenido de hidratos de carbono, grasa, proteínas. Y luego la 3, ya les dije, es consecuencia de la 2. La oración 3 proviene de la 2, que debido a que tiene estos grandes beneficios, supongo yo que es nutritivo entonces la leche, es por eso que el hombre lo utiliza como un alimento básico que siempre necesita o siempre consume, digamos. Y luego la 4 dice, es beneficioso para el organismo. Y su uso es muy antiguo y difundido. Ahora, yo siento que las oraciones hablan de la leche en general. O sea, hablan de la leche, qué cosa es la leche, cuáles son sus beneficios, cómo lo utiliza el ser humano. Y por ahí, al final, incluye que el ser humano siempre lo ha utilizado. Por eso dice lo de desde muy antiguo. Uso es muy antiguo y difundido. O sea, siempre se ha consumido desde hace muchos años. Y mucha gente lo consume. Ahora, hasta ahí todo bien. Pero hay algo que a mí me está como que dejando con sospecha, que es lo siguiente. A ver, yo veo que en la oración 2 está pasando lo siguiente. Tal vez no es tan claro, pero yo me imagino que es así. Dice la oración 2, tiene alto contenido de hidratos de carbono, grasa y proteínas. Los hidratos de carbono yo no los conozco, pero la grasa y las proteínas sí.
yo tengo entendido que la grasa es algo que sí o sí tenemos que consumir. No grasas malas, pues, ¿no? Tipo fritura, pero es importante comer grasas. Y las proteínas también son muy, muy importantes porque las proteínas ayudan, por si no sabían, por si acaso, a construir músculos. A que no nos pongamos todos blanditos. Entonces, a hacer músculo. Ahora, lo que yo concluyo de la oración 2 es que está afirmando que la leche es nutritiva. Escribí acá todo horrible. Nutritiva. Yo concluyo entonces que la leche es muy nutritiva y que tiene beneficios para quien lo consume, ¿no? Y luego la oración 3 pues me reafirma eso, por lo cual, debido a esto, a que tiene tantos nutrientes, tantas cosas buenas, el hombre utiliza la leche como un alimento básico. Por eso es que mucha gente desayuna leche, hace comidas con leche. Y la 4 dice, es beneficioso para el organismo. Y yo siento que la 4 tal vez no es tan obvio, porque no son las mismas palabras, pero la 4 dice lo de la 2. O sea, no igualito, igualito, no con las mismas palabras así exactamente, pero yo creo que podemos afirmar que son equivalentes. En la 2 dice básicamente que la leche es nutritiva, que tiene muchos, es muy rica en tales cosas, en hidratos de carbono, en grasa, en proteínas. O sea, que me hace bien a mi cuerpo, que me conviene consumirlo. Y justamente por eso la 3 dice que el hombre lo utiliza y lo consume bastante. Entonces la 4 y la 2 dicen lo mismo. La 4 y la 2 dicen lo mismo. Con diferentes palabras, sí. Pero en realidad dicen lo mismo. Lo mismo. Ahora, hay una cosa acá. Si la 4 y la 2 dicen lo mismo, solo que con diferentes palabras, ¿cuál vamos a eliminar? ¿La 4 o la 2? La 4, porque si sacamos la 2, la 3 ya no tiene sentido. Exactamente, muy bien. Por una parte está eso muy, muy bien. Si yo elimino la 2, la 3 como que ya no tiene con cuál unirse. La 3, recuerden, proviene de la 2. Y aparte, y esto por favor que quede claro para cuando ocurre de nuevo, de que una oración dice lo mismo que la otra. Si tú tienes dos oraciones que dicen lo mismo, tú te vas a quedar con la oración que tenga más datos. Si las dos dicen lo mismo, pero una aporta más porque me dice más información, pues obviamente yo me voy a quedar con la que me da más información y voy a eliminar a aquella que dice lo mismo y encima no me dice tantas cosas. Por ejemplo, entre la 4 y la 2 tiene muchos más datos, aporta más, me dice por qué es nutritiva, por qué es tan necesaria o por qué es tan consumida. Tiene hidratos de carbono, grasa, proteínas. En cambio, la 4 no es tan específica y no me da tantos detalles. La 4 simplemente me dice que es buena para el organismo. Entonces, recuerden esto, por favor. Cuando vamos a eliminar una oración porque repite lo que ya dijo otra, vamos a eliminar aquella que aporte menos, que no me diga tantas cosas, que no me dé tanta información. Entonces aquí vamos a eliminar la 4. Wow. Ay Dios. Aquí vamos a eliminar la 4. Seguimos. A ver, recuerden que son dos ejercicios o sea, son dos columnas. ¿Dónde está Rayito? A ver, dice acá. Los dinosaurios son reptiles totalmente extinguidos que vivieron en la era mesozoica, una época recontra antigua. Estaban adaptados a todos los medios terrestres y acuáticos. Sus tamaños eran variados. Algunos alcanzaban hasta los 25 metros. Han sido objeto
O sea, los han utilizado como fuente de creación cinematográfica. O sea, han inspirado películas, los dinosaurios. Se extinguieron en el periodo Cretácico por causas aún no determinadas. A ver, primero que nada, como les dije, a ver, ¿cuál será el tema de nuestro párrafo acá, de nuestras oraciones? ¿De qué trata? ¿De qué está hablando? Recuerden que para saber cuál es el tema, nosotros debemos preguntarnos ¿de qué se trata? ¿De qué se tratan esas oraciones de ahí? ¿De qué hablan esas 5 oraciones? Habla sobre cosas del dinosaurio, ¿no? Como pues, Exactamente. Muy bien. Habla sobre los dinosaurios. Los dinosaurios, sus características, cuándo aparecieron, cuándo se extinguieron, todo eso. Ahora, esto va a ser muy, muy, muy sutil, pero seguramente lo van a notar. Mírenlo muy bien, léanlo con calma y díganme cuál creen que es la que debemos eliminar. creo que la 4, Ajá, ¿por qué crees que es la 4, hija? porque es algo más o menos que sucedió después de los dinosaurios. Ya, muy bien, es verdad. O sea, como dirías que es porque se desvía un poquito del tema, ¿no? Porque se estaba enfocando en los dinosaurios, su historia, pero la 4 como que ya no habla de la historia del dinosaurio, sino lo que ya hicieron después. Sí. Muy bien, hija, correcto. La que vamos a eliminar aquí es la 4. No, ya que está. Vamos a eliminar la 4. ¿Por qué? Porque como les estaba diciendo, aquí todas las oraciones se enfocan en el dinosaurio. Las características del dinosaurio, cuándo apareció, cuándo desapareció, cómo era, ¿no? Pero la oración 4, si bien, ojo, habla de los dinosaurios, es verdad, pero ya no se enfoca, ya no está centrado en lo que decían las otras oraciones, la historia, la aparición, características del dinosaurio, ya no. Habla de algo que no tiene tanto que ver, que es qué inspiró el dinosaurio, las películas, ya se desvió un poquito, no es tan obvio, pero se ha desviado un poquito del tema. Ya no habla del dinosaurio y sus características, su historia, sino de qué pasó con el dinosaurio cuando ya luego, que inspiró películas, así. Muy bien. A ver. A ver. El diente consta de 3 partes. Corona, parte exterior, la raíz, parte interna, y el cuello, parte intermedia. Además, está formado por el esmalte, el cemento, el marfil y la pulpa. Los hay más variados tipos dependiendo de la especie. En los mamíferos se clasifican en incisivos, molares, premolares y caninos. A ver, ¿cuál podrá ser aquí la respuesta? Evalúenlo, léanlo muy bien y con mucha calma. Nadie los apura.
Miss, una pregunta, es que no entiendo. ¿Está hablando sobre el diente o sobre los mamíferos? Ajá, muy bien. Está hablando de los dientes, de los dientes. En primer lugar, en la 1 dice que te adelanta, ¿no? Que el diente tiene 3 partes. En la 2 explica cuáles son esas partes del diente. La corona, la raíz, el cuello. Luego seguimos hablando del diente, que además de esas 3 partes, tiene el esmalte, el cemento, el marfil y la pulpa. Hasta ahorita estamos hablando 100% de los dientes. Luego dice que hay muchos tipos de dientes, dependiendo de qué especie sea, o sea, de qué tipo de animal, ¿no? Animal, especie, ¿no? Y en la 5 dice que los mamíferos, los dientes de los mamíferos se clasifican en, como los de nosotros, ¿ah? Porque nosotros somos mamíferos. Los incisivos, los molares, los premolares y los caninos, que son los que parecen colmillitos. Ahora, en sí, digamos que todas las oraciones hablan de los dientes. Todas en sí hablan de los dientes. La primera habla de los dientes, la segunda también, la tercera también, la cuarta también, y la 5 también, pero en base a los mamíferos. O sea, en los mamíferos los dientes son así. Hay diferentes tipos de dientes en los mamíferos, incisivos, molares, premolares y caninos. A ver. A ver los demás también, ¿cuál será? Miss, yo creo que sería las 5 porque hace un rato estaba hablando más o menos de los tipos de dientes y eso. Pero ahorita está hablando sobre los mamíferos. Y hace un rato estaba hablando sobre el diente. Ya sientes que se desvía un poquito del tema, digamos. Sí. Ya, muy bien. En cierta forma, ¿no? O sea, porque ya trata de hablar de los dientes, o sea, sí habla de los dientes, pero en los mamíferos, o sea, cómo son los dientes en los mamíferos, ¿no? Ahora, siento que la 5 es una posibilidad, ¿sí? Y yo creo que también podría ser la 4. Puede ser la 5, puede ser la 1, la 2 y la 3. Yo creo que está descartado porque pues las 3 primeras están bastante unidas. Hablan de las partes del diente, o sea, del diente, el diente en sí. ¿Ah? Ahora, ¿por qué a mí me tiene en duda la 4, digamos? Por lo siguiente. En la 4 dice, los hay, o sea, los dientes, hay dientes de los más variados tipos. Hay muchos tipos de dientes dependiendo de la especie. O sea, si esta especie tiene estos dientes así, esta otra especie tiene los dientes de otra manera, esta otra especie tiene otros tipos de dientes. Ya. Y eso, tal vez no igual, pero también lo está diciendo la 5, que por ejemplo en los mamíferos los dientes son de esta manera. En el caso de los mamíferos, los dientes son incisivos, molares, premolares y caninos. Entonces, aparte, yo siento que la 5 aporta más, porque en comparación con la 4 simplemente me dice, hay diferentes tipos de dientes según la especie. Y la 5 me está demostrando eso, que en el caso específico de los mamíferos, los dientes tienen su propia clasificación. Los mamíferos o los dientes de los mamíferos se clasifican en incisivos, molares, premolares y caninos. Entonces, ¿cuál eliminamos?
vamos a eliminar la 4. Porque como les dije, la 4 se intuye de la 5. Y si bien la 5 habla un poquitito de los mamíferos, lo dice pero sobre sus dientes. O sea, no habla de los mamíferos, sino de cómo son los dientes en los mamíferos. A ver, vamos acá. Terminamos este antes de que nos gane la hora. A ver, dice acá. Este está bonito. Cuando el velero chocó, se generó un pánico inmenso. Los que estábamos cerca tratamos en vano de sujetar las velas del barco. Aferrados al velero, a la deriva, estuvimos 16 horas. El hambre hacía más complicada nuestra situación. Ninguno de nosotros pudimos permanecer serenos en el velero sin rumbo. A ver, nos quedan 30 segundos para que alguien por ahí vea qué quiere, cuál es su respuesta. Y yo creo que es la 2, porque está hablando de las velas y dice que fue en vano, o sea, algo que no es mucho cuando estás en un choque. Ya, ahorita vamos a ver, volvemos.